Muy buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Simposio AUNA 2020 por esta invitación y a ustedes, los asistentes, por estar con nosotros. El título de mi presentación es Yo tamizo, tú tamizas, él no tamiza. Nosotros, ¿qué haremos? En realidad, lo que los estoy es invitando a hacer una reflexión y pensar si la mamografía realmente es el camino para disminuir la mortalidad por cáncer de mama en Colombia. Y es que miremos cómo ha sido nuestro problema de mortalidad. En el 2005 teníamos 8.5 muertes por 100.000 mujeres. Para el 2019 tenemos 13.8 muertes por cada 100.000 mujeres. Es decir, aumentamos un 62%. Esto es escandaloso. Miremos qué ha pasado en los países de altos ingresos. Holanda, en el 89 tenía una mortalidad de 27 por 100.000 mujeres y en el 2018 16 por 100.000. Increíble esta disminución del 41%. Ha ocurrido igual en todos los países de altos ingresos, mientras los países de bajos y medianos ingresos han visto la misma situación que está viendo Colombia, una mortalidad por cáncer de mama que aumenta y no para de aumentar. Bueno, ¿qué podría explicar la disminución de la mortalidad en los países de altos ingresos? Tratemos de mirar dónde está el problema, empezando por los casos exitosos. ¿Será que allá dan mejores tratamientos? ¿Será que allá diagnostican más rápido y empiezan a tratar también más rápido a las pacientes? ¿O será que allí están haciendo tamización mamográfica y esa es la que explica la disminución en la mortalidad? Para tratar de encontrar la explicación al fenómeno, me voy a permitir presentarles estas diapositivas. Esta diapositiva nos va a mostrar la variación por mortalidad de cáncer de mama según grupo etario, antes y después de la introducción de la mamografía en los países nórdicos. Del 85 al 89 no había mamografía en ningún país de estos. Del 2009 al 2013 todos los países tenían tamización mamográfica. ¿Y qué pasó? El grupo etario que tuvo mayor disminución en mortalidad fue el de menores de 50 años, antes de la tamización y después de la tamización. ¿Pero qué ocurre? Que es que en esos países no se le hace tamización en ninguno. En esa época no se le hacía ninguno a las menores de 50 años. Y miren de qué magnitud fue la disminución en la mortalidad en las menores de 50. Dinamarca, el caso más impresionante, pasó de 9.9 muertes por 100.000 a 4.5. Fue una disminución del 55% y fue en el grupo que más disminuyó. Igual ocurrió en todos los otros países. Miremos este otro caso. Son las curvas de mortalidad a lo largo del tiempo en los grupos etarios en los países nórdicos. Amarillo, las de 55 a 74, las que más tamización se les hace. En Dinamarca, la mortalidad ya venía disminuyendo antes de la introducción de la mamografía, que está marcada por la flecha azul. Finlandia muestra lo mismo, ya estaba disminuyendo. Noruega, lo mismo, ya estaba disminuyendo antes de introducir tamización mamográfica. Suecia, el campeón de la tamización, también estaba disminuyendo antes de la tamización mamográfica. Estados Unidos, pasa lo mismo. En todos los países la mortalidad venía disminuyendo desde antes de implementarla. Les estaba hablando del caso de Estados Unidos, que es muy interesante. Miren en Estados Unidos cómo empezó a bajar la relación entre mortalidad e incidencia desde mediados de la década de los 50. Y fue impresionante el descenso hasta mediados de los 70, cuando se empezó a hacer tamización. Miren, la principal disminución de la mortalidad en Estados Unidos ocurrió en años en los cuales no se hacía tamización. Después de que se introdujo la tamización, también se mejoró la terapia adyuvante y podemos ver que la mortalidad no disminuyó de manera tan impresionante como venía disminuyendo antes de introducir la tamización mamográfica. Total, ¿por qué cayó la mortalidad en esos países antes de implementar la mamografía? La única explicación posible es el diagnóstico y el tratamiento oportunos, porque es que el tiempo cuenta.
En estos países, en la época en que no había tamización, solo se atendía o solo trataban pacientes que se estaban palpando el cáncer. Y miren cómo disminuía la mortalidad. ¿Por qué? Porque las trataban rápido. Richards desde el 99 se dio cuenta que las demoras de más de 3 meses desde que hay síntomas hasta que empieza el tratamiento se asocia con estados más avanzados y con menor sobrevida. Esto también lo verificó Carla Unger Saldaña en México. Ahora, ¿cuál es la situación de los países de bajos y medianos ingresos? Resulta que en nuestros países los intervalos de tiempo desde inicio de síntomas hasta que se hace diagnóstico y se empieza tratamiento son muy largos. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de salud precarios, servicios fragmentados, mucho trámite, bajo presupuesto y tenemos una alta proporción de pacientes diagnosticadas en estados 3 y 4. Empecemos con los intervalos de tiempo. Las diferencias. Países de altos ingresos, el intervalo total de tiempo es desde que la paciente se palpa algo hasta que, o se le encuentra algo hasta que empieza tratamiento. Países de altos ingresos, 31 a 48 días. Nuestros países, 137 a 240 días. Aquí está incluido Colombia en el trabajo de Marion Piñeros, publicado en el 2011. Ahora miremos la relación que tienen o las diferencias en los estados al momento del diagnóstico. Los países nórdicos, 10% de las pacientes están en estados avanzados cuando se le hace el diagnóstico. En América Latina, 30 al 50%. Colombia está por encima del promedio de América Latina. 58% de nuestras pacientes están en estados avanzados. Datos obtenidos del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo en el 2016. África subsahariana está en el 75%. La OMS, entonces, digamos que este intervalo de tiempo, sabiendo que el tiempo es tan importante, la OMS lo ha dividido en 3 componentes, en donde está incluido el tiempo total desde que la paciente tiene síntomas hasta que inicia tratamiento. El primer intervalo se llama intervalo de pacientes, cuando la paciente se palpa algo, toma conciencia y sale a buscar el servicio de salud. Este se llama el intervalo de paciente y depende de la paciente. Luego está el intervalo de diagnóstico, perdónenme. En el intervalo de diagnóstico, esta diapositiva se quiere ir. En el intervalo de diagnóstico ocurre lo siguiente: la paciente llega al médico, le hace la evaluación clínica, le solicita mamografía, ecografía, biopsia, inmunohistoquímica, rayos X de tórax, en fin. Este se llama el intervalo de diagnóstico y es responsabilidad del sistema de salud. Este es el intervalo fatídico. Por último está el intervalo de tratamiento. Ya tenemos diagnóstico, todos los estudios y la paciente debe acceder a tratamiento en un sistema oncológico. No es tan horrible. Vamos a ver en la experiencia, en el trabajo que hace en México Carla Unger Saldaña, los retrasos del sistema de salud en México y su efecto en la estadificación de cáncer de mama. Intervalo total en México. Óiganme pues, 7 meses. Ese es el intervalo en México, en la serie de Carla Unger. El intervalo de paciente resulta ser el intervalo más cortico de todos, apenas 10 días. Y el intervalo diagnóstico lo llamamos el intervalo mortal. Consulta, biopsia, inmunohistoquímica, etcétera. 4 meses en promedio. Y vean, el intervalo de tratamiento no es tan horrible. Total, solo 10 días de intervalo de paciente, intervalo de diagnóstico, responsabilidad del sistema de salud, 4 meses. Y esto se repite en todos los países en América Latina, por lo menos. ¿Qué pasa? Que en México 48% de los pacientes entonces están en estados 3 y 4 y solamente el 15% en estado 1. Miremos cómo pesan esas diferencias de los tiempos. Es que el tiempo es lo que más importa. ¿Cómo pesan esas diferencias en intervalos de tiempo según regímenes de salud en nuestra ciudad? Bienvenidos a Medellín, Colombia. Este trabajo de Jorge Gurrola, en donde tomó 2.732 pacientes con cáncer de mama y se midió el intervalo desde el diagnóstico. Ojo, esto no fue desde que la paciente se palpó el nódulo, este es solo desde que ya había diagnóstico hasta que inició el tratamiento. En el régimen contributivo, 52 días. En el régimen de los más pobres subsidiado, 112 días. ¿Esto cómo se reflejó en la mortalidad a 36 meses? En el régimen contributivo, 10% de mortalidad a 36 meses y en el régimen subsidiado, vean aquí las curvas, 23%, más del doble de mortalidad a los 36 meses. El tiempo
importa mucho. Y es que en realidad solo hay dos estrategias para disminuir la mortalidad por cáncer de mama: la tamización mamográfica o el diagnóstico temprano, el diagnóstico rápido, que yo voy a llamar diagnóstico oportuno. La tamización es buscar cáncer en personas sanas, básicamente encontrar la enfermedad subclínica. Se acepta que la tamización, y la única que sirve la tamización con mamografía, disminuye en un 20% el riesgo de morir por cáncer de mama. La otra estrategia, el diagnóstico se llama diagnóstico temprano. Yo prefiero llamarlo diagnóstico oportuno, porque muchas personas piensan que la mamografía también es diagnóstico temprano. No, la mamografía es solo tamización, punto. El diagnóstico temprano es una estrategia para disminuir mortalidad en nuestros países, y la Organización Mundial de la Salud produjo este documento que pienso yo que es de lectura obligada para todos los oncólogos, de la guía para diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano entonces es una estrategia que consiste en todo el conjunto de esfuerzos encaminados a que los servicios de salud identifiquen y traten lo más pronto posible, tiempo, a los pacientes, solo a pacientes que tienen cáncer sintomático. Aquí no se hace tamización, solo cáncer sintomático. Recuerden, esto era lo que hacían los países industrializados antes de la mamografía. Ellos solo esperaban a que llegaran pacientes con síntomas. Se sabe que esto sirve. Miren cómo disminuyeron en esos países las tasas de mortalidad antes de la tamización. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la estrategia de diagnóstico temprano según la Organización Mundial de la Salud? Se hace un diagnóstico, se mira cuál de estos intervalos es el del problema. Ya sabemos que este es el intervalo del problema. Se hace un diagnóstico y se implementan las soluciones de manera que los pacientes lleguen, ojalá antes de 90 días, a los tratamientos, que pase desde que hubo síntomas hasta el tratamiento menos de 90 días. Es muy diferente tamización y diagnóstico temprano. Vean, aquí empiezan los síntomas de cáncer. La tamización trabaja antes de los síntomas y la tamización tiene que hacerle el examen a miles de individuos para escoger los poquitos que están escondidos ahí con la prueba que se está haciendo tamización. El diagnóstico temprano solo va a esperar a que lleguen los que tienen síntomas y los va a atender rápido. Lógicamente, esto implica mucho menores costos. Otro trabajo que es de lectura obligada. Toda la edición de la revista Cáncer del 126, un suplemento especial, se dedicó a la detección temprana de cáncer de mama. Y ellos hablan, este documento es lindísimo, de cómo se deben implementar las detecciones, las estrategias de detección temprano por fases. Está a cargo este y excelente artículo de la Iniciativa Global para la Salud de Mama, en donde intervienen el American Cancer Society, NSCN, la Fundación Susan K. Omen, en fin. Hablan de cómo se deben implementar estrategias de detección precoz por fases, de acuerdo a los recursos que haya en cada país. Y resaltan que los países con altas proporciones de casos avanzados, recuerden Colombia con ese 58%, se deben enfocar en diagnóstico oportuno, en diagnóstico rápido, en acortar tiempos y no en tamización. Claro, y es que es lógico. Si yo empiezo a hacer tamización y me estoy demorando 6 meses en empezarle el tratamiento a las que tienen síntomas, pues las que lleguen a la tamización se van a demorar 6 o más meses también. Eso no tiene sentido. Primero hay que solucionar el problema de las que tienen síntomas. La OMS en el 2017 en ese documento dice lo mismo, que dado los requisitos de recursos y la gran complejidad de la tamización mamográfica, esta solo está recomendada en países que tengan sistemas de salud muy buenos y no se recomienda en países con sistemas de salud deficientes. Y la principal muestra de que un sistema de salud es deficiente es que la mayoría de pacientes llegan en estados avanzados. Esto habla de las deficiencias que se deben corregir antes de implementar tamización. O sea que mientras que un sistema de salud no demuestre capacidad de hacerle diagnóstico y tratamiento rápido a las que tienen síntomas, no se debe embarcar en buscar con tamización mamográfica cánceres iniciales, porque es que a todas las va a llevar a ese mismo muro fatídico donde casi nadie logra pasar o se demoran meses y meses pasando.
Uno tiene la idea de que entonces si solo está tratando a las sintomáticas, pues eso va a ser un desastre. No, resulta que el beneficio de tratar solo a las sintomáticas es enorme. Imagínense que en los países con los mejores programas de tamización, menos de la mitad de los casos nuevos de cáncer de mama son diagnosticados por mamografía. O sea que es que en esos países también la mayoría de pacientes llegan es porque tienen síntomas, no por la tamización mamográfica. Todo esto son los asuntos problemáticos de la tamización. Quiero resaltar que se requiere una cobertura del 70%, control de calidad, registros de población, y la eficiencia de esto depende de altas incidencias. En nuestros países esas incidencias no son tan altas. Bueno, pasemos de la teoría a la realidad. Hablemos de programas de diagnóstico oportuno exitosos en algunos lugares del mundo. Malasia. ¿Qué hicieron en Malasia? Sensibilizaron a la población acerca de los síntomas de alarma para cáncer de seno y les decían que consultaran y eran remitidas de manera expeditas las que tenían síntomas a centros especializados. ¿Qué encontraron ellos? Que al cabo de 4 años los casos de cáncer de mama avanzado disminuyeron de 77 a 37%. Utilizaron como grupo de control otros cánceres como el de próstata, colon. Esos no sufrieron ninguna variación. Este trabajo es bellísimo y muestra que las estrategias de diagnóstico oportuno sirven. Alerta Rosa, un programa con un nombre simpático en México, dirigido a mujeres con síntomas que están encontrando barreras en el sistema de salud, apenas para que lo hagamos acá. Se hacen avisos por la radio, redes sociales, en fin, en donde se les dice a la paciente que llamen a este call center que les va a asignar una cita. Si en esa cita se ve que hay sospecha de cáncer, se activa una alerta rosa. Y una vez activada esa alerta, a la paciente se le asigna un navegador, que es una persona con experiencia en esa tramitomanía tan brutal del sistema de salud mexicano, que debe ser parecido al colombiano, y lo va a llevar de la mano. ¿Qué encontraron ellos? Tiempo desde la activación de la alerta rosa hasta que empezaron tratamiento de las pacientes, 33 días. Tiempo promedio en México, 7 meses. Increíble. Medellín, Colombia, tiempo para ti de Sura EPS, está inspirado en las clínicas de mama de una sola parada. Usted tiene concentrados a un radiólogo, a un mastólogo, a un patólogo en el mismo lugar y ellos están esperando a los pacientes que tienen síntomas sospechosos o mamografías también sospechosas. Se les hace, las evalúa el clínico, el radiólogo les hace la mamografía, la ecografía y ya tienen diagnóstico histológico antes de finalizar el día. Y estas pacientes están llegando a tratamiento en 10 a 15 días solamente. O sea, esto es una cosa increíble. Ahora hablemos también de la teoría de la realidad. Oigan esto, programas de tamización mamográfica en países de medianos ingresos. Este es un caso bastante ilustrativo. Tamización en nuestros países. Ya vimos que nadie la recomienda. Son muy bien intencionados, pero fracasados. Y hubo un país que se embarcó en esta loca aventura, México, con la normativa para control de cáncer de mama. Es el marco normativo jurídico para enfrentar el cáncer de mama, 2003, digamos que lo modificó en el 2011. Recomiendan autoexamen, examen clínico y tamización mamográfica cada 2 años, entre los 40 y 69. El gobierno cubre todos los gastos de las pacientes que no tienen afiliación. 17 años después, eso lleva rodando este programa. ¿Qué ha pasado en México? El lapso de tiempo para acceder a tratamiento en México es de 7 meses. La tamización mamográfica no bajó ese lapso de tiempo. 45% de las pacientes en México llegan en estados avanzados. La penetrancia de tamización mamográfica es de solo el 23%. ¿Qué empezaron a hacer ellos? El Estado subcontrata con particulares y esa fragmentación de servicios, primero, no hay ningún sistema de control de calidad. Las pacientes terminan, la mayoría, haciéndose todo particular y solo 15% de las pacientes son detectadas por mamografía. Es decir, este programa en realidad no sirvió para nada. De la teoría a la realidad, nuestro país, otro país de medianos ingresos, en camino viene un programa de tamización mamográfica llamada No Todo es Color de Rosa, impulsado por el representante a la Cámara, Óscar Villamizar. Vean las palabras, son bellísimas. Lo que dice el honorable representante, lo que nosotros queremos es que no transcurran más de 45 días del día en que ocurre la cita hasta cuando inicia el tratamiento. Hoy lo que estamos viendo es que mujeres del régimen subsidiado pueden acceder hasta 180 días después, cuando la enfermedad está bien avanzada. El doctor Villamizar tiene la idea perfecta. El tiempo es lo que mata a las pacientes. Esa demora. Lo que no me gusta es cuál es entonces la solución que proponen.
examen clínico anual desde los 30, mamografía a todas las mujeres desde los 40 hasta los 70. En ninguna parte se está hablando de acortar los lapsos. Y envío obligatorio por parte del ente de salud de una orden de mamografía al domicilio o al correo electrónico o al celular de la paciente. Miren, me tomé el trabajo de hacer esta pirámide poblacional según el DANE. ¿Cuántas mamografías debería realizar el sistema a todas las mujeres colombianas entre 40 y 69 y 70 años si solamente cogiera el 70% de esa población? Debe realizar 3.750.000 mamografías anuales. Pues esto es imposible, aquí no tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, la mamografía no es la solución a nuestro problema. El sistema de salud no tiene la capacidad de atender oportunamente a las que tienen síntomas debido a la fragmentación de servicios, ausencia de rutas, trámites excesivos, etcétera. ¿En qué momento ese sistema de salud va a poder atender a ese gentío? Lo primero es que el sistema de salud sea capaz de atender rápido a las que tienen síntomas. Eso fue lo que hicieron los países ricos antes de tener mamografía. Ellos sin mamografía lograron reducciones impresionantes en la mortalidad. ¿Cómo lo hacían? Con eficiencia, diagnosticando y tratando rápido. Eso es lo que se llama diagnóstico oportuno, diagnóstico temprano. Lo que está matando a nuestras mujeres es el retraso en el tiempo, en el diagnóstico, en el acceso al tratamiento. Todos los días se mueren en Colombia 10 mujeres por cáncer de mama. Y ese retraso, que es problema del sistema de salud, es el que las está matando, no es la falta de mamografía. Mientras no hayamos acortado el tiempo de acceso a diagnóstico y tratamiento de las pacientes con síntomas, no debemos implementar la tamización mamográfica. Las estamos empujando al mismo precipicio del sistema de salud ineficiente. ¿Qué va a pasar? Las de mamografía alterada van a ser miles, van a empezar las mismas esperas, la misma fila y va a aumentar todavía más el retraso. No creo que esa sea la solución para el problema de nuestro país. La solución al problema es, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, como lo propone la Iniciativa Global, primero acortar los tiempos, atendiendo a los pacientes que tienen síntomas. Antes de hacer tamización, muchas gracias.